Los mercados petroleros le están dando la espalda a Washington, porque tras la decisión de Joe Biden de lanzar más de 200 millones de barriles de petróleo el año pasado para contener los precios del petróleo y ejecutar las sanciones contra Rusia, se agotan las reservas estratégicas de petróleo de la potencia del norte. Las reservas de petróleo de los Estados Unidos están en niveles no vistos desde hace 4 décadas. Y según la Casa Blanca, el plan de Joe Biden consiste en hacer recompras de petróleo por debajo de los $70 para volver a llenar las reservas. Sin embargo, los mercados petroleros no se comportan como Washington desea. ¿Podrá Biden evitar una crisis energética en los Estados Unidos? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Luego de presenciar una estrepitosa caída en los precios del barril de petróleo en el año 2020 por la poca demanda durante la pandemia, en el año 2022, los mercados petroleros resurgieron de las cenizas y rebotaron hasta los $100 por el conflicto en Europa del Este y las sanciones ejecutadas desde Occidente contra los hidrocarburos rusos. En un intento de controlar los precios disparados del petróleo, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, tomó una arriesgada decisión para que la inflación no se saliera del control en los Estados Unidos y decidió lanzar más de 200 millones de barriles de petróleo en el año 2022 para controlar los precios. Si bien esta medida funcionó de manera parcial y el barril de petróleo se mantuvo por debajo de los $100, el costo de esta medida a mediano y largo plazo podría salirle muy caro a la administración Biden y a los contribuyentes estadounidenses. Según el Departamento de Energía de los Estados Unidos, el plan de la Casa Blanca para volver a llenar las reservas estratégicas de petróleo al interior de los Estados Unidos consiste en que el gobierno estadounidense hará compras de 3 millones de barriles cuando los mercados petroleros estén por debajo de los $70. Si bien 3 millones de barriles es muy poco para llenar una reserva que se encontraba en más de 600 millones de barriles, según la administración Biden, el plan para volver a llenar las reservas estratégicas de crudo es gradual, pero aún así, la oligarquía estadounidense está viendo problemas para comprar los 3 millones de barriles que quería para el mes de febrero de 2023. De acuerdo con la agencia Bloomberg, los Estados Unidos han rechazado a inicios de este año diversas ofertas de países petroleros para volver a llenar las reservas estratégicas de petróleo, pero los Estados Unidos han rechazado estas ofertas porque, según ellos, son muy caras para los contribuyentes estadounidenses. Los mercados petroleros están troleando de manera épica al gobierno de Joe Biden, porque el plan consistía en comprar 3 millones de barriles de petróleo para febrero, pero los precios internacionales del mercado no le permiten a Biden desarrollar su plan para volver a llenar las reservas petroleras que él mismo agotó. Desde el Departamento de Energía de los Estados Unidos argumentan que no han hecho las compras que se esperaban porque, según ellos, tienen un plan a largo plazo para lograr el llenado de las reservas estratégicas, pero dicen que quieren lograr este objetivo con un acuerdo que sea justo para los contribuyentes estadounidenses. Según datos gubernamentales, este mes el gobierno ha tomado 800,000 barriles más de las reservas estratégicas de petróleo, mientras las compras para volver a llenar estas reservas se siguen aplazando a la espera de que los mercados del petróleo caigan para que la Casa Blanca logre un buen acuerdo. Los datos son sumamente preocupantes porque, antes de la llegada de Joe Biden, la administración Trump dejó las reservas estratégicas de petróleo en más de 600 millones de barriles y Joe Biden, hoy en día, tiene alrededor de 372 millones de barriles en las reservas. Con el conflicto en Rusia y la OTAN extendiéndose, Joe Biden tiene una decisión sumamente difícil a tomar si no quiere que la inflación se siga disparando en la potencia del norte, porque, a pesar de las fortalezas del dólar y la política monetaria restrictiva de la Reserva Federal, si los mercados petroleros se disparan, también lo hará la inflación al interior de los Estados Unidos.
Si Biden quiere seguir controlando los precios del petróleo, se verá forzado a sacar varios cientos de millones de barriles de petróleo más, pero si lo hace, estará contra la espada y la pared, porque los Estados Unidos agotaron por completo las reservas estratégicas de petróleo. Además de esto, la torpeza de querer presionar a la Unión Europea y al G7 para que el próximo mes de febrero se impongan los topes al petróleo proveniente de Rusia, los títeres occidentales provocarán una grave escasez de crudo al enemistarse con uno de los mayores productores de petróleo del mundo, como lo es Rusia. Claramente, este nuevo paquete de sanciones podría terminar siendo un tiro al pie, tanto para los Estados Unidos como para Europa, el Reino Unido y Japón. Porque esta medida podría terminar de disparar aún más los precios del petróleo a nivel global, trayendo consigo mayores presiones inflacionarias para las economías occidentales. Si el abuelo presidente no se rodea de un equipo asesor capaz de hacerlo tomar decisiones estratégicas correctas, podría correr el riesgo de arruinar a un imperio que ya se encuentra en un estado inminente de decadencia. Pero estas decisiones torpes podrían acelerar aún más el proceso de decadencia imperialista del tío Sam. Aparte de no tener el control de los mercados internacionales del petróleo, por la fortaleza de Rusia con sus socios estratégicos de la OPEP, los rusos no tendrían problemas en seguir vendiendo petróleo a otras economías fuertes y sumado a esto, la presión de China en el Golfo Pérsico está provocando la desdolarización de los mercados del petróleo. El nuevo auge del petroyuan significa que los Estados Unidos perderán cada día más influencia en los mercados mundiales del petróleo y con la fortaleza de China como nueva superpotencia a nivel global, la hegemonía del petrodólar corre el peligro de extinguirse. No solamente China y Rusia ven un panorama oscuro para el gobierno de los Estados Unidos, también uno de los principales bancos de la potencia del norte, como lo es Goldman Sachs, proyecta que el petróleo podría costar más de $100 por barril. Por eso las noticias para Joe Biden en términos del mercado petrolero son de mala a pésimas, aunque desde la Casa Blanca quieren hacer creer que todo está bajo control y que ellos saben manejar la situación. El panorama para Biden y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos no es nada bueno. Aunque el G7 ha decidido imponer de manera hostil un precio de $60 al petróleo proveniente de Rusia, los rusos ya han repetido hasta el cansancio que no venderá su petróleo a los países que adopten esta medida, y la crisis energética en los países occidentales se pondrá mucho peor por las tonterías de las élites políticas europeas y estadounidenses. Desde el bloque del G7 se creen los amos y dueños del mundo, pero la sólida unión entre Rusia y China, con aliados como India, Irán, Corea del Norte y los países euroasiáticos en conjunto, nos demuestran que el llamado bloque occidental, quienes se autodenominan como la comunidad internacional, no tienen el mismo poder que tenían al finalizar la Guerra Fría. De todos modos, ya hemos visto la hipocresía de Occidente en cuanto a las importaciones energéticas rusas se refiere. Ya hemos visto que a pesar de los sabotajes a los gasoductos que conecta a Rusia con Europa, los europeos siguen comprando gas natural licuado proveniente de Rusia por otros métodos de distribución. Lo mismo podríamos ver en cuanto a las compras de petróleo o productos refinados, si bien públicamente dicen que no financiarán el presupuesto de la Federación Rusa por la repercusión de la demanda petrolera tras la pandemia. Seguramente desde Occidente se verán obligados a seguir comprando petróleo ruso por debajo de la mesa. Los estadounidenses y sus títeres que dicen ser aliados tranquilamente podrían seguir evadiendo las sanciones comprando petróleo proveniente de China, India o la misma Rusia, y Occidente, en medio de su histeria e hipocresía, tendrá que asumir a las malas que ellos ya no tienen el control de los mercados mundiales y que la era del globalismo neoliberal ha llegado a su fin. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones
notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.